Buenas noches, profesora. Mi nombre es Angie Zúñiga y con mi compañera José Steve vamos a presentaremos un trabajo titulado El análisis y presentación de teorías psicológicas de la personalidad, que corresponde a la unidad 2 de curso de Psicología de la Personalidad. A lo largo de esta exposición vamos a revisar distintas teorías que han intentado explicar cómo se forma y se expresa la personalidad en cada individuo. Como punto de partida, nuestro objetivo em, fue, fue comprender y analizar tres teorías psicológicas que abordan la personalidad desde miradas diferentes. También quisimos reconocer los fundamentos, los conceptos centrales y los aportes de cada uno para entender qué nos dice cada autor sobre lo que los hace únicos. La teoría seleccionada fueron el psicoanálisis de Sigmund Freud, el modelo de las cinco grandes factores de Ledesma y Richtau y el humanismo de Carl Rogers. Parte del contexto histórico, el psicoanálisis surge a inicios del siglo XX en un contexto fluido por la filosofía y la medicina. En esta época, Freud propone algo totalmente innovador, que el inconsciente determina gran parte de nuestra conducta. Esta idea fue muy revolucionaria porque hasta ese momento se pensaba que las personas actuaban solo de manera racional o consciente. Freud muestra que detrás de nuestros actos existen impulsos, deseos, conflictos internos que muchas veces no conocemos. Los conceptos centrales. Freud estructura la mente en tres niveles: el consciente, que es lo que percibimos; el preconsciente, donde están los recuerdos accesibles; y el inconsciente, donde habitan deseos reprimidos. También plantea tres instancias psíquicas, eh, que es el ello, que representa los impulsos primitivos; el yo, que actúa como mediador racional; y el superyo, que integra las normas y valores sociales. A esto se suman las defensas, los mecanismos de defensas que el yo utiliza para mantener el equilibrio frente a los conflictos. Aportes, psicoanálisis y sus aportes. Entre los principales aportes, Freud introduce el concepto inconsciente como una fuerza determinante del comportamiento humano. Explica la dinámica interna de la personalidad, mostrando cómo los conflictos entre el ello, el yo y el superyo influyen en lo que pensamos y sentimos y hacemos. Dentro del modelo de los cinco factores de la personalidad surge en el siglo XX, dentro de la llamada psicología de los rasgos. A diferencia de otros enfoques más interpretativos, este modelo suele describir y medir de forma objetiva las individualidades entre las personas. Se apoya en métodos empíricos y estadísticos,
lo que le da un gran peso en el área de la investigación científica y es especial en estudios factoriales que agrupan características observables para identificar patrones comunes en la personalidad. Dentro de los 5 factores tenemos cinco factores que son identificados universalmente y son bastante estables dentro del tiempo. Tenemos la apertura a la experiencia que descubre la curiosidad, la imaginación, como dice ahí, la creatividad y una disposición a explorar ideas nuevas. Las personas con alta apertura suelen ser reflexivas, artísticas y con interés por aprender. También tenemos la responsabilidad como segundo factor. Se relaciona con la organización y la disciplina, como dice ahí. Es la capacidad de cumplir metas. Un puntaje alto aquí suele asociarse a personas confiables, estructuradas y planificadas. Extraversión es la forma de sociabilidad y energía que se da en orientación hacia la interacción social. Las personas extrovertidas suelen buscar compañía, disfrutan de entornos activos y la amabilidad como otro factor tiene que ver con la empatía, la cooperación, la capacidad de establecer relaciones basadas en respeto y confianza. Las personas amables suelen mostrarse generosas y colaboradoras. También tenemos otro factor que es el neuroticismo, evalúa la estabilidad emocional, un puntaje alto puede relacionarse con ansiedad o vulnerabilidad al estrés, mientras que un puntaje bajo de este mismo indica un mayor equilibrio emocional. El modelo propone que todos tenemos estos 5 rasgos, pero en grados distintos y que estas diferencias explican gran parte de nuestra forma de actuar, de sentir y de relacionarnos. Los aportes de los 5 grandes es que hay una manera objetiva y estructurada para poder estudiar la personalidad. Gracias a su base empírica, se desarrollan instrumentos de medición que son validados para evaluar los rasgos de manera cuantificable. Su aplicación es muy amplia, muy amplia. En el ámbito clínico tenemos el comprender patrones de comportamiento y adaptar intervenciones terapéuticas. En el ámbito educativo tenemos ayudar a entender los estilos de aprendizaje y a diseñar estrategias personalizadas. En el ámbito laboral se utiliza para selección de personal, orientación vocacional y desarrollos de equipo. Y además este modelo desplaza el foco de las causas inconscientes o deterministas y se centra en las diferencias individuales observables, lo hace práctico y útil en los momentos reales. El humanismo, su contexto es que se da en la década de los 50 y de los 60 como una reacción crítica frente al determinismo del psicoanálisis y del conductismo. Ambas corrientes tenían en común una visión bastante rígida y el psicoanálisis veía al ser humano como determinado por su inconsciente y su infancia. El conductismo lo entendía como producto de estímulos y respuestas. Frente a esto, los autores plantearon que el ser humano no es un ente pasivo, sino que es un ente activo, libre y con un potencial interno para crecer, elegir y transformarse. El humanismo pone en el centro la experiencia subjetiva de la persona, es decir, lo que ésta siente, piensa y percibe de sí misma, y considera que cada ser humano tiene un valor intrínseco, una tendencia natural a desarrollarse si se encuentra en un entorno que ofrezca aceptación, empatía y autenticidad. Claves del humanismo. Desde esa perspectiva, la personalidad no es algo fijo, sino que es un proceso dinámico que se construye a lo largo de la vida. Uno de sus conceptos centrales es la tendencia a la autorrealización que tenemos como persona y se refiere a esa fuerza interna
que impulsa a nosotros como seres humanos a crecer, desarrollarnos y convertirnos en quienes somos realmente. Convertirse en persona, según Roger, significa abrirse a la experiencia, ser auténtico y actuar en congruencia con lo que se siente y se piensa. No se trata de adaptarse a expectativas externas, sino de vivir de una manera genuina. También es fundamental la relación terapéutica que se basa en tres pilares: en la aceptación incondicional, la empatía profunda y la autenticidad del terapeuta. Estas condiciones facilitan que la persona pueda explorar su mundo interior sin temor al juicio y desarrollar su potencial de humano. Los aportes del enfoque humanista son los que rompen con las visiones deterministas al reconocer la capacidad humana de elegir, cambiar y construir. Esto significa que no estamos completamente determinados por nuestra infancia o por nuestros rasgos, sino que tenemos poder de transformación. En distintos campos su influencia ha sido, por ejemplo, en psicoterapia introdujo un enfoque más cálido y centrado en la persona, donde el terapeuta acompaña en lugar de imponer interpretaciones. En la educación se promovió la idea de que cada estudiante tiene un potencial único que debe ser respetado y fomentado. En el desarrollo personal inspiró prácticas orientadas al crecimiento interior y al autoconocimiento. En la comparación de enfoques tenemos el psicoanálisis, como vemos, los cinco grandes y el humanismo. Sabemos que se ha desarrollado el psicoanálisis y se centra internamente en la personalidad, en el inconsciente, en los conflictos psíquicos, en la importancia de las experiencias tempranas. Aquí el sujeto parece bastante determinado por su historia infantil y pulsiones internas, como lo expresaba Freud. El modelo de los cinco grandes describe la personalidad desde una perspectiva, descriptiva y observable. No busca causas profundas, pero ofrece un lenguaje común y medible para comprender las diferencias individuales. El humanismo pone el acento en la libertad, en la autonomía, en la experiencia, en la subjetividad. Destaca la capacidad de transformación y desarrollo personal que todos tenemos. Cada uno mira la personalidad desde un lente distinto, interno o inconsciente, observable y medible, vivencial y transformador. Reflexión teórica. Podemos pensar que estos enfoques son tres maneras complementarias de mirar al ser humano. El psicoanálisis nos muestra cómo se forma la personalidad desde adentro, explorando nuestras motivaciones y conflictos inconscientes. El modelo de los cinco grandes describe desde afuera, observando y midiendo rasgos que se expresan en la conducta cotidiana. El humanismo abre la puerta al cambio, enfatiza que no estamos completamente definidos ni por nuestra historia ni por nuestros rasgos, sino que podemos transformarnos. Al integrar estas perspectivas, que son tres, obtenemos una comprensión más completa, profunda y flexible de la personalidad humana. A modo de conclusión final, no existe una única teoría que explique por completo la personalidad. Cada enfoque ofrece un ángulo distinto. El psicoanálisis profundiza en la historia, el modelo de los cinco describe patrones observables y el humanismo confía en la capacidad de cambiar. La riqueza de la psicología está precisamente en la diversidad de miradas, y en la integración de estas perspectivas nos permite comprender mejor a las personas en toda su complejidad, su historia, sus rasgos y potencial de crecimiento. El gran desafío actual es que no es elegir una teoría sobre otra, sino articularlas de forma complementaria para tener una mirada más integral y humana. Y así es como finalizamos nuestra exposición. Gracias por escucharnos.